Buenas tardes, mi nombre es Mirta Fabiola Sánchez, soy fonoaudióloga, egresada de la Universidad Iberoamericana en Bogotá. Vamos a interactuar un poquito sobre el tema del habla en esta tarde y lo vamos a hacer desde el espacio que Ceiba nos brinda a través del webinar. Mi experiencia está basada en más de 25 años con niños, niñas y adolescentes con problemas de aprendizaje, con problemas en el habla, en el lenguaje, niños con déficit cognitivo, niños con condiciones especiales. En este momento estoy a nivel privado con adultos trabajando desde la parte de habla también. Entonces vamos a empezar con con el desarrollo del tema del habla, algo muy corto, para poder seguir con nuestra metodología y entender por qué Ceiba está a la vanguardia para los trabajos desde sus diferentes plataformas. Bueno, vamos a desarrollar el tema del habla en nuestros niños. Vamos a iniciar con una definición muy sencilla sobre qué es habla. El habla es el medio oral de la comunicación entre los seres humanos. Es un privilegio que tenemos nosotros. En este sentido, se supone que es una materialización individual de los pensamientos de una persona y por ende es la manera específica con que cada individuo hace uso de un lenguaje para expresarse y mostrar quién es. Como tal, el habla se compone fundamentalmente de los siguientes elementos: la articulación, la voz y la fluidez. La articulación, que es la realización de los sonidos del lenguaje. La voz, que es el uso de nuestras cuerdas vocales y nuestra respiración para producir un sonido. La fluidez, que es el ritmo con el que nosotros los seres humanos hablamos. En este sentido, no todas las personas manejamos el mismo ritmo, eso debe quedar claro, así como todos no tenemos el mismo tono, no tenemos la misma forma de articular, aunque suenen iguales, las palabras no es igual de un ser humano a otro, de un hombre a otro o de una mujer a otra. ¿Para qué nos sirve el habla? Desde el punto de vista social, es un instrumento útil de socialización. A la vez nos sirve para satisfacer nuestras necesidades básicas, para expresar nuestros sentimientos, para regular el comportamiento de los demás hacia un mundo, hacia nosotros mismos, en una interacción. Es quizá la función más evidente y la que conlleva a la mayoría de las actividades que se preparan en una escuela. En nuestro caso, el habla es muy fundamental para poder interactuar a través de una plataforma. Para nosotros los seres humanos poder hablar necesitamos de ciertos órganos fonoarticuladores. Definamos qué son órganos fonoarticuladores. Estos órganos son de gran importancia para la emisión y la comprensión de la voz, de lo que se habla y de lo que es el lenguaje. Los órganos fonoarticuladores son básicamente 5: la laringe, la faringe, las fosas nasales, las fauces y la boca. De la laringe, ¿qué podemos decir? Que es una parte del sistema respiratorio y el principal órgano físico. Este recibe el aire respirado, lo modifica en el caudal de su paso y lo hace vibrar. Para ello posee un sistema muscular muy complejo. No viene al tema que indaguemos sobre esto, pero es muy bueno dejarles la inquietud para que averigüen sobre toda la musculatura que tiene la laringe. Y pasa por una secreción mucosa muy importante, además de las cuerdas vocales que vibran para producir la voz de manera muy distinta en cada individuo. La faringe está situada en un punto del cauce respiratorio digestivo. Se comunica con el esófago, la laringe, las fosas nasales y la boca. Participa tanto en la respiración como en la digestión. Sobre las fosas nasales, ¿qué podemos decir? Que son dos cavidades que comunican
con el exterior a través de los orificios nasales. Actúan como un punto de entrada en el proceso de respiración. ¿Dónde están situadas? En la parte superior de la boca. Por detrás se comunica con la faringe y además de introducir el aire por el sistema respiratorio, intervienen en la purificación de este aire, de las partículas, y además ayudan a que entre caliente, y también interviene en la resonancia y en el timbre de la voz. No tiene una capacidad articulatoria. Con las fauces. Es la zona que existe del paso entre la boca y la faringe. Están delimitados por unas estructuras musculares, por ejemplo, el paladar blando y la parte posterior de la lengua. Este actúa fundamentalmente en el proceso de la deglución, ya que se cierra como un esfínter cuando el bolo alimenticio pasa por la faringe e impide que retorne. Seguimos con el concepto de la cavidad bucal. Es un órgano resonador que además posee una estructura muy importante para la articulación del habla, de forma que el aire respirado por los pulmones pasa por la laringe y llega a la faringe a través de las fauces y termina en la boca, donde se somete a las vibraciones, interrupciones y escapes, convirtiéndose en los sonidos en algo que tiene un significado fonético. Esto es algo que nos caracteriza, como lo dije inicialmente, de todo ser vivo. Esta capacidad la poseemos solo nosotros los hombres. Por eso es muy importante que nosotros nos cuidemos todos los órganos fonoarticuladores, no hagamos un exceso, un abuso de estos órganos que ya mencioné, porque cualquier alteración de un órgano se complica, se dificulta, no hay una claridad en el habla, se vienen a presentar muchas dificultades. Por eso nosotros los fonoaudiólogos recomendamos no hacer un abuso vocal, no hacer gracias de jugar con nuestros órganos fonoarticuladores, decir que yo voy a tomar algo, que yo estoy muy acalorado y voy a tomar un agua demasiado fría porque la podemos afectar. Hay que saber pasar los alimentos, porque aquí lo estoy diciendo, en la cavidad bucal entran los alimentos, pero también es la forma por donde salen nuestros sonidos para un habla y para un significado fonético. Vamos a tomar también un poquito sobre qué órganos intervienen en nosotros para poder hablar. Los sonidos de la lengua, que son los alófonos, son producidos por los llamados órganos del habla. Al conjunto de los órganos del habla se les llama también aparato fonatorio, que en realidad el nombre es utilizado comúnmente por los lingüistas y fonoaudiólogos para referirse a este conjunto de órganos y estructuras del cuerpo. Tradicionalmente se hace una división del aparato fonatorio en tres cavidades: la cavidad superglótica, la cavidad glótica y la cavidad infraglótica, que es más que lo que está sobre la glotis y bajo la glotis. Voy a dar unos comentarios muy pequeñitos sobre cada cavidad para tener como una idea o volver a retomar esos conceptos que muchos ya sabíamos. La cavidad glótica se encuentra a la altura de la manzana de Adán en el caso de los varones. En el caso de nosotros las mujeres, la glotis está donde debería estar la manzana de Adán, pero entonces, como no la tenemos, allí encontramos esa cavidad glótica, pero a la misma altura. La principal función de esta cavidad glótica es la producción del sonido vocálico. Las cuerdas vocales que se encuentran dentro de la laringe se abren y se cierran a la vez y con una gran velocidad. Cuando se tose de manera delicada y con suavidad, es como para despejar la garganta. Las cuerdas vocales vibran 100 veces por segundo en los hombres y 250 veces en las mujeres. La vibración de las cuerdas vocales produce el sonido que nosotros escuchamos.
es de aclarar que estas cuerdas vocales son unos ligamentos supremamente delgaditos como un cabello del ser humano. Entonces es algo también que es muy delicado y hay que saberlo cuidar mucho. Seguimos con la cavidad infraglótica. Exactamente bajo esa cavidad glótica que ya mencionamos, encontramos la cavidad infraglótica y está compuesta por la tráquea, que es un tubo que lleva el aire de la laringe hasta los pulmones. Estos pulmones y los bronquios están allí dentro de la cavidad infraglótica, y por el diafragma, que es un músculo abdominal interno con forma de cúpula que separa la cavidad torácica, que son los pulmones, el corazón, de la cavidad abdominal, que son intestinos, estómago, hígado y demás. Estos órganos intervienen en la respiración, descendiendo el volumen de la caja torácica al inhalar y aumentándolo durante la exhalación, que es botar el aire. ¿Cuál es la función de esta cavidad infraglótica? Corresponde a esta zona del cuerpo en el proceso de la respiración. Es muy vital para nuestro funcionamiento. La utilización de la respiración para la emisión de los sonidos de la lengua es una función secundaria de estos órganos. Ahora bien, la cavidad superglótica se encuentra sobre la cavidad glótica y puede ser dividida en 3 secciones también, a saber, la faringe, la cavidad bucal y la cavidad nasal. Ahora bien, el aparato respiratorio, que es algo tan fundamental para el habla. Tal como se suele sospechar, el aparato respiratorio tiene una función principal en proporcionar a nuestro cuerpo el oxígeno que necesitamos para desarrollar sus funciones normales. También se utiliza en la producción de los sonidos de la lengua. Dentro del aparato respiratorio nosotros encontramos la cavidad nasal, la cavidad bucal, la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones, los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos y el diafragma. Con estos conceptos que hemos hablado, que hemos recordado y que hemos retomado de grandes autores, ¿cómo vamos nosotros desde un programa Ceiba a ayudar? Por eso en esta diapositiva la he denominado Programa Ceiba y Habla. Nosotros como seres humanos tenemos la facilidad de poder aprender a caminar, a cantar, a reír, a bailar, a llorar. Pasado el tiempo en el ser humano tenemos muchos aprendizajes más complejos: montar una cicla, manejar, tomar direcciones, ir de un sitio a otro de acuerdo a nuestras necesidades. Hoy en día vemos una gran necesidad de buscar un apoyo terapéutico para que no se nos limiten en descubrir y en mantener las habilidades de nuestros niños, es decir, que reciban más de una vez por semana este apoyo en caso de que nuestros niños lo requieran. Por eso aquí es donde en Ceiba encontramos esa gran diferencia, no solo en que nos brinda ese apoyo, sino en un modelo terapéutico intensivo, donde existen profesionales, un psicólogo, un terapeuta ocupacional, un fonoaudiólogo, un trabajador social, un psicopedagogo, y algo muy diferente con lo que no cuentan las EPS, pero nosotros desde Ceiba lo hemos implementado porque hemos visto la necesidad y que es una parte muy fundamental en nosotros, que son los talleres, porque no solo el hombre es trabajo, el niño es trabajo, aprendizaje, sino también es la lúdica. Podemos trabajar esa lúdica desde los artes, desde diferentes artes, el arte de la plastilina, talleres escénicos, talleres musicales, porque el hombre es muy complejo. Es muy importante para nosotros como padres tener en cuenta que en este momento estamos muy preocupados por la situación actual que está presente en el planeta, la pandemia, que no respeta ningún lugar ni edad. Y por eso es que en Ceiba vimos esa gran necesidad de ponernos a la vanguardia
en ofrecer a través de plataformas virtuales los apoyos a nuestros chicos a nivel terapéutico y de talleres y toda una gran variedad de instrumentos para apoyar a los niños. Y con esto nosotros los tenemos protegidos. ¿Por qué? Porque los niños están en casa, están con su familia, no corren el riesgo de llevarlos a un sitio donde va a haber más personas que no sabemos qué tienen. Desafortunadamente tenemos que pensar así, no sabemos si están con la pandemia, si no están contagiados, y siempre la inquietud de nosotros hoy en día es: el que está a mi lado lo tiene, está respirando muy duro, y un niño es de mayor cuidado. Entonces por eso Ceiba ha entrado en la moda de las plataformas. ¿Para qué? Para ayudar a los niños a que podamos seguir explotando muchas habilidades que nuestros niños tienen, a interactuar con ellos, a que no se dediquen solamente a estar allí dispuestos a ver televisión únicamente o a estar acostados todo el día en la cama, sino que entren a un programa establecido, estudiado y analizado de acuerdo a las necesidades de cada niño. ¿Qué sucede con el habla de mi niño? Muchos nos preguntamos, muchos papás estamos a esa expectativa. Podemos preguntarnos: ¿mi hijo habla bien? ¿A qué edad mi hijo tiene que hablar bien? Para dar respuesta a estas preguntas debemos tener claro qué es un trastorno del habla. Y un trastorno del habla es una afección en la cual una persona tiene problemas para crear o formar los sonidos del habla necesarios para comunicarse con otros. Esto puede hacer que el niño se le dificulte el comprender. Los trastornos comunes del habla son trastornos articulatorios. En cuanto a la edad para hablar bien, se toma un promedio de los 5 años para que relativamente el niño hable bien. Esto no implica que todos los sonidos deben estar perfectamente articulados. Debemos dar tiempo cronológico para que los niños aprendan a articular bien, sobre todo los fonemas más difíciles, que es la R y la R y sus diferentes combinaciones con todas las consonantes bra, bre, bri, tra, tre, tri, y de que estén presentes en el discurso verbal de una manera adecuada. ¿Cuáles son los problemas del habla? Dentro de esos problemas del habla se pueden reunir sobre todo en 4. Dentro de ellos está la dislalia, la disartria, la disglosia y la disfemia. Vamos a mencionar qué es cada uno de ellos, algo muy corto. La dislalia es cuando se omiten ciertos sonidos o son sustituidos por otros incorrectamente. Un ejemplo: cuando el niño nos dice lodo en vez de loro, asa en vez de casa, mesa en vez de misa. Entonces ahí presentamos dislalias. ¿Por qué? Porque el niño no nos está articulando perfectamente ciertos sonidos, ya sean vocálicos o consonánticos, no hay una posición lingual adecuada. Entonces ahí entramos nosotros a trabajar como fonoaudiólogos. Otro problema del habla es la disartria. Las personas con disartria tienen grandes dificultades para controlar la coordinación de los músculos que se utilizan para poder hablar. Dependiendo de la magnitud y ubicación de la lesión, existen los siguientes síntomas: el arrastre de la palabra, hablan muy bajito, tienen un tono de voz que casi nadie los escucha, hablan con una lentitud que llegan a ser tomados como los niños sonsos para hablar, una movilidad limitada de la lengua, una voz entrecortada, roncos, el balbuceo y la dificultad para masticar y tragar. Acordémonos que antes habíamos hablado de la parte de la deglución. Por eso es que hay que enseñarles a los niños a masticar completamente para luego tragar. Ese tragar lo podemos denominar nosotros como la deglución.
Si hay problemas de deglución es porque el niño no mastica bien porque no hay un movimiento adecuado en los órganos fonoarticuladores que ya los mencionamos. No hay un movimiento lingual, entonces se nos pueden presentar más problemas. Otro problema del habla está la disglosia, que es un trastorno de la pronunciación causado por una lesión física o malformaciones. Existen diversos tipos de disglosia. Está la disglosia labial, la mandibular, la dental, las linguales y las disglosias palatales. Otro problema es la disfemia, lo que comúnmente llamamos como tartamudez, que es el trastorno caracterizado por los tropiezos o los espasmos y las diferentes repeticiones que manejan los niños. ¿Cómo podemos entonces nosotros como fonoaudiólogos intervenir? Debemos primero que todo dar una confianza al niño para que no se sientan rechazados en su forma de hablar. Esta metodología va muy de la mano y acompañada por psicólogos. Porque estos niños se sienten rechazados. Desafortunadamente existe lo que todos conocemos como el bullying. El niño que se siente que lo sabe todo, el niño que cree que no tiene ningún error, se burla de aquel niño que puede tener una dislalia, que puede tener un problema de lo que denominamos tartamudez, un problema cuando nosotros dijimos que podía tener disglosia, disartria. Entonces, en todos estos problemas pueden ser causas para que se burlen de ellos. Por eso hay que darles mucha confianza a los niños. Esa confianza, ¿quién nos la enseña? ¿De quién vamos de la mano en este momento? De un psicólogo, en donde está todo este equipo que está trabajando como un engranaje en Ceiba. Existen ejercicios muy sencillos que a través de nuestras plataformas podemos trabajarlos buscando que ellos nos imiten en cuanto a los movimientos linguales, en cuanto a ejercicios de soplo, ejercicios de expresión, ejercicios de modulación de los órganos fonoarticuladores. Hay cantidad de ejercicios que nosotros como fonoaudiólogos estamos en capacidad de enseñarles a los niños para superar estas dificultades en el habla. ¿A qué conlleva este trabajo que nosotros como equipo interdisciplinario de Ceiba estamos ofreciendo? A mejorar la confianza en los niños, a que se sientan felices, a mejorar su interacción comunicativa y a lograr grandes aprendizajes a nivel social, escolar y familiar, y a un futuro a nivel laboral. Porque el niño que no logra superar estas fallas siempre va a ser rechazado por una sociedad, siempre va a ser el centro de la burla. Difícilmente vamos a ver niños con unos muy buenos trabajos, un muy buen desempeño laboral cuando presenta una tartamudez. Es muy difícil encontrarlos. Desafortunadamente así es la sociedad, desafortunadamente, como ya lo dije, pero entonces para eso estamos nosotros, los fonoaudiólogos, y desde Ceiba, desde las plataformas que ellos están implementando para trabajar con nuestros niños, superen esas grandes dificultades. Bueno, con toda esta información que hemos compartido con ustedes en esta tarde, espero haber sido muy clara y que las dudas, las inquietudes se las podamos resolver. Igual desde Ceiba estamos dispuestos a brindarles todo el apoyo terapéutico que podamos para salir adelante con nuestros niños y niñas. Y nada, solo me queda restarles y decirles una feliz tarde y cuenten con Ceiba para que nuestros niños salgan adelante. Gracias, hasta luego.